Buenas noches, señores. Por favor, confirmen audio. Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase del 8 de junio del 2023 de Físico-Química 5 segundos. Nosotros hemos estado revisando la ley de los gases y en ese contexto hemos estado revisando la ley de Charles, la ley de Delius-Sap y también de ley de Boyle. Nosotros habíamos revisado las ecuaciones. Lo habíamos hecho en un gráfico que relacionaba las variables presión, volumen y temperatura. Vamos rápidamente a revisar esas ecuaciones. ¿Qué cosa me disculpe? Vamos a revisar esas ecuaciones. Entonces, la ley de Boyle de la temperatura constante. Y por supuesto, relaciona el volumen de una masa dada de un gas perfecto inversamente proporcional a la presión. Y esto se encuentra normalmente sometido al producto de la presión por volumen, donde la presión por volumen es igual a una constante. Entonces tenemos como ecuación en la ley de Boyle, presión por volumen en el punto 1 es igual a presión por volumen. Habíamos hablado que estos son estados, ¿no? Estado 1, cambio a, vamos a llamarle escenario 1 al escenario 2. Y aquí nosotros tenemos como condición que la temperatura es constante. La ley de Charles en cambio, habla de una presión constante y habla del volumen de una masa dada de un gas que normalmente aumenta con respecto a su volumen. Entonces, ahí es importante la escala, ¿no? La escala de la temperatura. Siempre pasarlo a grados Kelvin. Entonces, la ley de Charles lo que se refiere es que el volumen sobre la temperatura es igual. Y por supuesto, me habla de una presión constante. Presión constante. Hay una ecuación también que es importante que la noten y que relaciona justamente el volumen, ¿no? Entonces, esta ecuación habla del volumen final, que es igual SBT es un volumen final. ¿Cómo dijo con el BT? Eso es un volumen final. Ok, volumen final. Tómenlo como un volumen final. Y este es el volumen inicial. Entonces, 1 más 1 sobre 273.
No se le escuchó entrecortado. Preferencial. No, a ver. Esta nueva ecuación que les estoy presentando relaciona el volumen final igual a un volumen inicial multiplicado por 1 más 1 sobre 273. Esta T es la temperatura. Pero se pueden usar las dos. Entonces, ¿por qué mencionar o presentar esa ecuación? Porque siempre la relación del cambio de temperatura está vinculado a la escala de grados Kelvin y a la relación del 0 grado. 0 grados igual a 273 grados Kelvin. Claro, estoy escribiendo las ecuaciones. Esta es la principal. Estas son las principales. Estas son las principales. Pero es posible usar estas ecuaciones dependiendo del problema y de lo que le pregunto. Veamos la ley de Gay-Lussac. Esa es la que también estábamos revisando. Entonces, la ley de Gay-Lussac te habla es del volumen constante, es el requerimiento. Entonces, la presión o la masa del gas perfecto tiende a aumentar 1 sobre 273 con respecto al 0 grados centígrados. Entonces, para esta forma, yo tengo presión sobre temperatura. Puede bajar la cámara, por Ya, disculpe, tiene razón. A ver. Y la condición es que el volumen sea constante. Entonces, matemáticamente, yo en la ley Gay-Lussac, puedo expresar la siguiente ecuación como vale. La presión final PT es igual a la presión inicial 1 más la relación Entonces, noten ustedes que acá en la ley de Charles la presión es constante. Entonces, la ecuación que puedo desarrollar queda en función del volumen. Cuando el volumen es constante, entonces esta ecuación queda expresada en función de la presión, cuando el volumen es constante. Entonces, todo esto, ¿a qué obedeció? Obedeció justamente a la escala absoluta o a la escala de Kelvin. Esto es por la escala de Kelvin. Entonces, estas ecuaciones lo que nos sugieren es la posibilidad de llevar a la escala a una temperatura de manera que se considera los grados centígrados, ¿no?
pero con respecto al valor cero. Entonces, la temperatura Kelvin, o la ecuación para transformar a temperatura Kelvin, va a ser igual a la temperatura centígrado más 2. Baja un poquito, por favor, la cámara. Gracias. Ahí. Entonces, ahí tienen ustedes. No. Ahí. Ahí. Gracias. Ahí ya está, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen la ecuación que es conocida, ¿no? Que es la temperatura en grados Kelvin, que es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Y eso nos explica justamente este valor inverso que ven en las ecuaciones de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Que cuando hablan de gas perfecto hablan del 0 grados centígrados. Todas estas ecuaciones, o esta ecuación última de la escala de Kelvin, habla de un gas perfecto. Y por supuesto, en estos gases perfectos, tenemos como variable la presión, que es constante y es proporcional a la temperatura. Es proporcional a la temperatura. En la ecuación de Gay-Lussac, donde menciona la presión de un gas perfecto, el volumen es constante. En este caso, el volumen es constante. Y por supuesto es proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, ¿cuál es la explicación de todo esto? La temperatura a menos 273 grados centígrados, a la cual las moléculas del gas perfecto normalmente cesan el movimiento continuo. Y este movimiento continuo se debe justamente a la velocidad con la que están viajando en el gas o el viaje de los átomos como tales dentro del estado gaseoso de la materia. Entonces, eso les había mencionado que da pie a lo que corresponde a la teoría cinética de los gases. En cursos más avanzados o más especializados, por ejemplo, se puede calcular a través de la ecuación la velocidad cinética de las reacciones. Y obviamente yo puedo calcular coeficientes como por ejemplo el de Arrhenius. Entonces, bueno, es solo un comentario esto último. Esto no, nuestro curso no llega a esa profundidad. Pero, sin embargo, podemos mencionar de que el cero absoluto de la temperatura es justamente ese movimiento continuo del gas perfecto y es un movimiento que se da a los menos 273 grados centígrados. ¿Qué sucede en la práctica con todos los gases? Que normalmente los gases también se pueden enfriar y en ocasiones se pueden hasta solidificar antes de alcanzar los menos 273 grados centígrados. Entonces, el cero absoluto de
de la escala normalmente se define en función de bajas temperaturas. Y esto obedece las leyes de los gases perfectos, ¿no? Ya en la pizarra hemos escrito, en resumen, lo que estábamos revisando en la clase anterior, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. ¿Qué otra escala también nosotros podemos tener de conversión? La escala absoluta Fahrenheit o Rankine. Me avisan si ya se puede borrar la pizarra. Fahrenheit o cuál otra. Fahrenheit o Rankine. Es que justo cuando dice la otra se le corta, no sé. Fahrenheit Fahrenheit. o Rankine. ranking, ok, listo. Rankine. Avisen si ya se puede borrar la pizarra. Por ejemplo, Diana Castro, ¿ya se puede borrar la pizarra? Sí, Miss, de mi parte sí, no sé las compañeras. García Moreno, ¿se puede borrar la pizarra? Lelia. Sí, máster, ya copié. Bien, veamos la escala Fahrenheit y Rankine. Ranking. Entonces, la escala ranking está representada por esto. Esta es la Fahrenheit. No le hago de una H. Miss, una consulta. Yo sí he escuchado esa de Fahrenheit. ¿En qué se usa eso? Disculpe, grado Fahrenheit. ¿En comidas o no? Pero si estamos hablando de los gases perfectos y estamos hablando de que los gases se enfrían, estamos hablando de los ceros absolutos. Estas son las escalas de temperatura. Sí, pues por eso. Pues, pero ¿en qué? ¿En qué? El ranking es el grado, el ranking es una escala de temperatura que es correspondiente al de la escala de Fahrenheit. Pero hay una situación muy en particular. El cero de estas escalas le corresponde al 0 grado Kelvin. Mucho ojo. Aquí hablamos de 0 grado Kelvin. Ya le voy a poner. ¿Ya? Hace un momento estábamos hablando de la escala de Kelvin. Y la escala de Kelvin, en cambio, tiene correspondencia con el 0 grado centígrado. Entonces, el 0 le corresponde a esto, a 0 grados Kelvin, o a menos 273
16 grados centígrados. Esa es la diferencia con la escala de Kelvin. Entonces, siendo esta la situación, la ecuación que me da lugar a que la temperatura de Rankine es igual a la temperatura de Fahrenheit más los 460, entonces esta ecuación es muy importante. Porque esta ecuación me ayuda a determinar cómo transformar de grado Fahrenheit a Rankine. Pero tengo que sumarle 460. Siempre cuando lo voy a transformar en ranking. Siempre, cuando requiero transformarlo a Rankine. Si es de Fahrenheit a ranking, que lo resto. De Fahrenheit a Rankine, entonces ahí es otra la ecuación. Entonces, un ejemplo, el 0 grados Fahrenheit es igual a 460 grados Rankine. 40 grados Fahrenheit es igual a 500 grados Rankine. ¿Es igual a qué? Es igual, 0 grados Fahrenheit es igual a 400 grados Rankine. Y 40 grados Fahrenheit es igual a 500 grados Rankine. Ahora, probemos, ¿no? Pero antes de probar las ecuaciones, quiero escribirles la correspondencia. La correspondencia con respecto a las escalas. Entonces, en la correspondencia de las escalas, yo tengo que menos 273 Miss, ¿puede bajar un poco la cámara? menos 273,16 grados centígrados es igual a las 9/5 partes de menos 273,16 más 32. Entonces, esta es una correspondencia de escala, donde se menciona el valor en la escala de grados centígrados. Este 9/5 son las partes en la escala. Son las partes en la escala. Si yo también trabajase con esta ecuación y despejo el Fahrenheit y trato de obtener la temperatura Rankine, a ver, la persona que está como Kimimite tiene que volver a salir y volver a entrar. Y ahí cambia el nombre. Bien, entonces, a ver, decíamos que se iba a explicar esto. Entonces, si yo tengo
460 grados Rankine. Vamos a despejar. Solo estoy despejando de esta ecuación, nada más. Yo estoy despejando grados pares. Alguien me preguntaba si se puede usar la ecuación. Por supuesto, porque matemáticamente lo que hago es despejar. Entonces, si yo tengo 470 grados Rankine, yo lo reemplazo. 460 menos, o esto ya no va. 460 menos 460. Entonces eso es igual a 0. Y entonces es 0 grados Fahrenheit. Que es lo mismo que hemos mencionado acá. Estamos simplemente demostrando que podemos usar la ecuación que les encerré en cuadro y puedo obtener grados Fahrenheit a partir de grados Rankine. Y viceversa. Si yo digo que tengo 0 grados Fahrenheit, 0 más 460, entonces esos son el 0 grados Fahrenheit. Y se comprueba lo que estamos acá escribiendo. Es correspondencia de escalas, ¿no? Lo que estamos empleando. Y estamos empleando el concepto de valores del 0. El 0 grado de Kelvin, que corresponde a menos 273,16 grados centígrados. A diferencia de la escala termodinámica absoluta de Kelvin, en donde el 0 le corresponde a menos 273 grados centígrados y la temperatura de Kelvin es igual a temperatura centígrado más 273. Voy a anotarlo, pese a que estamos hablando de la escala de Fahrenheit-Rankine, voy a anotar abajo la ecuación de la escala absoluta o Kelvin. Entonces, para la escala de Kelvin, yo tengo temperatura en Kelvin. Voy a anotarlo de verde, para que se vea diferente. Temperatura de Kelvin, que es la temperatura en grados centígrados, más 273. Ahí no sé, señorita Naila. Pero bueno, en todo caso, esta es la otra ecuación. Temperatura en grados Kelvin igual a temperatura en grados centígrados más 273. Donde me gustaría que ustedes presten atención en los valores, ¿no? En el ranking que le corresponde a la Fahrenheit, aumento 460 unidades. Y en el Kelvin, en correspondencia con centígrados, se le aumenta 273. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Avisen si se puede borrar la pizarra. María Cuji. Sí, Y está anotado lo que está en la pizarra. sí, Ok. Bien, vamos a borrar. ¿Cuál era la ecuación de la ley general de los gases? Perfecto. Nace de la fusión de la segunda y de la tercera ley de los gases. Entonces, la ley general de los gases era la fusión. Entonces, es presión por volumen y temperatura. En el escenario 1. Y presión 2, volumen 2, temperatura 2. En el segundo escenario o en el estado final. En las ecuaciones anteriores lo había representado como T sub 0. Esto también puede en algunos libros ser representado como T sub 0. Significa que son estados iniciales o situaciones iniciales. Y estos son los finales. Lo que ocurre es que la T es una representación de una variable que se puede dar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, los autores prefieren dejarlo como escenario 1 en la ecuación o en la igualdad y el 2 que representa al escenario 2, ¿no? Entonces, estas expresiones normalmente indican términos de energía. ¿Y dónde está el término de energía implícito? En la presión por el volumen. Entonces, cuando tenemos la masa de un gas, normalmente se consideran las dos condiciones de presión y de temperatura. Entonces, para una masa cualquiera de un gas, la densidad es inversamente proporcional al volumen. Entonces, ¿cómo más se puede expresar en general los gases, pero ahora involucrando la densidad? Entonces, yo puedo tener presión 1 igual a presión 2 sobre densidad sobre T1. Y esto igual a densidad 2 sobre T2. Esta es otra igualdad. Voy a encerrarlas para que no haya problema, ¿no? Esta es la ley general de los gases. Pero si nosotros queremos expresarlo con la densidad, entonces lo tenemos expresado de esta forma. La señorita Leana recién se conecta, ya cuando prácticamente ya se va a
Buenas noches. Yo voy manejando. Yo sí estoy conectada. Pregúntele a mis compañeros. Me hicieron hasta una captura. Solo que tengo mala la señal. Oh, ya, ya, Yo he estado toda la clase conectada. Incluso tengo hasta fotos. ya. Bueno, entonces, el, esta es la otra forma que podemos escribirlo, ¿no? Nosotros ya habíamos conversado sobre las condiciones normales. Y entonces las condiciones normales es importante recordarlo. Las condiciones normales de los gases, ¿no? Y entonces, en las condiciones normales, yo tengo el 0 grados centígrados equivale a 273 grados Kelvin. Y esto normalmente es igual a la presión atmosférica media. Entonces, la presión atmosférica es evaluada en unidades de atmósfera. Eso también ya lo habíamos revisado. Y habíamos también escrito las unidades, ¿no? Una atmósfera es igual a 1.13 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Vamos a escribirlo de todas maneras para recordar. En los factores de conversión, una atmósfera es igual a 1, por 10 a la 6 newton sobre metro. O también esto es igual a 1.033 kilocondímetros sobre el centímetro cuadrado. Son valores de conversión. Preguntas, señores. Ya en la siguiente clase vamos a desarrollar problemas de este tema. Preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, por favor, encienda la Baja la cámara, Sí, niña. bájale un poquito, por favor, que todavía no termino. Por favor, que todavía no termino yo tampoco. Ahí, Gracias. No se ve, Miss, un poquito más abajo. abajo, a ver. Sí. Déjenme hacer una captura. Las inteligencias múltiples. Déjenme abrir ahí.
Bien, hay 45 personas conectadas. Son Adrián Espinosa, Aguirre Lloví, Alcibar Ibarra, Alvarado Castañeda, Anaí Duque, Vázquez Figueroa, Cajape Chupor, Carolina Mite, Castro Canton, Castro Tomalá, Castro Vera, Coveña Tagle, Loida Potapo, Bo Sánchez, Cujipala, Díaz Andrade, García Moreno, Ginger Michel, Granda Maldonado, Guerrero Macías, José Rodríguez, Laura Párraga, León Bazán, Lirio Ponce, Lady López, Mabel Plúa, Medina Guaranda, Mena Salazar, Montesio Morán, Olvera Duarte, Leana Oquendo, Pauay Morales, Pilar San Lucas, Pisco Carrera, Ramírez Torres, Rodríguez Salazar, Rodríguez Sebastián, Rúa Ayela, Santana Espín, Valencia Mena, Vargas Pirata, Verónica Quiñones, Villamar Vázquez, Yagualanchundia, López Bailón. Enciende las cámaras, por favor, para hacer la toma de la clase. Bien, hasta aquí vamos a dejar la conexión. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana los que tienen didáctica en la clínica. Luis María, gracias. Hasta mañana, Miss.